Estamos en el Instituto Técnico Agrícola Rafael Ortiz González con los estudiantes del grado noveno. Son 18 estudiantes de diferentes partes del municipio, algunos de veredas lejanas como La Chácara a 4 horas, otros de veredas como La Salina, Esparta, La Tahona y otros de aquí del casco urbano, del municipio de Santa Bárbara. La mayoría de ellos, sus padres, basan la economía en el cultivo de mora y otros frutales. Vamos a iniciar la clase de conjuntos numéricos con los estudiantes del grado noveno del Instituto Técnico Agrícola Rafael Ortiz González en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Santander. Los números naturales. ¿Alguno de ustedes puede recordar qué son los números naturales? ¿Todos los números? Del 0 al infinito. Por ejemplo, entonces, 3/4 es número natural. ¿Por qué? Porque Sería un fraccionario o un racional. Entonces, dentro de los conjuntos numéricos, hay un subconjunto que se llama los naturales, ¿cierto? Que se denomina con la letra N. Decíamos que existe el conjunto vacío. ¿Cuál es el conjunto vacío? El 0. Porque no tiene elementos, entonces es conjunto vacío. De ahí en adelante todos los números naturales nos sirven ¿para qué? Para contar elementos. Ok, pero dentro de ese gran conjunto numérico hay otros que se simbolizan con esta letra. Los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? todos los números negativos y positivos. Todos los números negativos y positivos. Y nos sirven ¿en qué podríamos utilizar los números negativos? Como si le refiriera a alguien, digamos, tiene tanta plata que le refiriera a alguien. Por ejemplo, estados económicos, deudas, temperaturas, altura, si estamos hablando del nivel del mar, podríamos decir profundidad, negativo, altura positivo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Bueno, vamos a colocar acá. Entonces nos sirve para las temperaturas. Estados económicos. Alturas. ¿Qué más? Deudas. ¿Qué otra cosa podríamos simbolizar con los enteros? Sí, temperatura o calentamiento. Bueno, y existe otro que abarca estos y que se denomina con otra letra. ¿Cuáles serían? Los racionales. ¿Cómo podemos describir un número racional? Los que son fraccionarios, entonces son la división de ¿qué? De un número entero o natural con otro que forma un racional. La división puede ser por 0. Entonces podríamos decir que los racionales son la división de A sobre B siempre y cuando B sea diferente a 0, ¿cierto?
más y b de 0. ¿Sería un número irracional? ¿Irracional? No, sería una indeterminación o un error matemático. ¿Por qué? Porque la división por 0 no existe. Bueno, entonces por favor van a sacar una hojita y vamos a hacer unas actividades con estos 3 grupos de números. Sí, por favor. Bueno, la siguiente actividad es escribir una serie de números que cumplan ciertas condiciones. El primero es un número entero, natural. Un número entero natural. Mayor que 2 y menor que 9. Un número. Uno solito, sí. La segunda condición al segundo número va a ser un entero no negativo. Menor que 6 y múltiplo de 3. Menor que 6 y múltiplo de 3. Tercer número. Entero negativo menor que menos 1 y mayor que menos 5. Un número racional de un número racional entre 0 y 1. Un número racional entre 0 y 1. A. ¿Cuál es el A? ¿Quién lo lee, por favor? Un número natural mayor que 2 y menor que 9. Mayor que 2 y menor que 9.
misma, otro que no sea el 6. El 3. Natural. El 3, el 6. Si cumple con las condiciones, sí. ¿Es mayor que 2? ¿Es menor que 9? Entonces, sí cumple con las condiciones. Santiago, ¿cuál otro? El 8. Siguiente, por favor. ¿Cuál nos falta? 104. El 4. Omaira, ¿qué otro número? Tenemos el 6, el 3, el 7, el 8, el 4. ¿Cuál otro cumple? El 5. ¿Hay más? No, ahí tenemos todos los números que cumplen esa condición. Número natural mayor que 2 y menor que 9. Segunda condición. Un entero no negativo menor que 6 y múltiplo de 3. Menor que 6 y múltiplo de 3. Sí, menor que y múltiplo de 3. El 3. ¿Algún otro? No hay más. Que cumplan con las dos condiciones, ¿cierto? Tercer número. Entero, no negativo. Entero negativo menor que -1 y mayor que -1. Ah, perdón, entero negativo. William. Entero negativo. Mayor que -5 y menor que -1. ¿Cuál sería, William? Mayor que -5 y menor que -1. Y que sea entero. ¿Cierto? Mayor que -5 y menor que -1. Hágalo más grandote. Eso. El -3. ¿Cumple las dos condiciones? Sí. Mayor que -5 y menor que -1. Ok. Cuarta. Cuarto y último. Un número Wendy. racional entre 0 y 1. Racional. ¿Cómo son los racionales? Los decimales. Son fraccionarios o decimales, la división entre dos números que su resultado está entre 0 y 1. 0,5 Un medio. o un medio. 0,5 es un número ¿qué? Decimal.
Racional decimal o también la división de dos enteros sería un medio, ¿cierto? ¿Cómo escribimos un medio? Eso. Fraccionario. Listo. Segunda parte de la misma actividad, en la misma hoja. Van a hacer un cuadro que tenga 4 columnas y 8 filas. 4 columnas y 8 filas. ¿Sí? Exacto. Entonces vamos a trabajar con los signos de pertenencia y no pertenencia. Si acaso recuerdan, este es el signo de pertenencia. Entonces, 7/4 pertenece a los números racionales. ¿Es entero? No. Entonces, no pertenece a los números enteros. ¿Es natural? No. Entonces, no pertenece a los números naturales. Karen, el primer cuadrito, -8, ¿pertenece o no pertenece a los naturales? No pertenece, ok. No pertenece. En el siguiente, ¿pertenece a los enteros? Sí. Y no pertenece a los racionales. Ok. Leita. 5. ¿Es natural? Sí. ¿Es entero? Sí. ¿Es racional? No. Por lo tanto, no pertenece. Siguiente. Mailen. Mailen, el -2.
pertenece a los naturales, es un entero, pero no es número racional. Bien, Maile. Sigue. Nicole. 8 medios. ¿Natural? No. ¿Entero? No. No. ¿Racional? Sí. Sí. Siguiente número. ¿0,75 es natural? No. ¿Es un entero? No. ¿Pero es racional? Sí. Es racional, ¿cierto? Pues la división de dos enteros, que ahora es decimal. -3. ¿Pertenece o no pertenece a los naturales? No pertenece, ¿cierto? ¿Es entero? Sí, -3 es una cantidad entera. ¿Es racional? No. El número 2. Pertenece a los naturales, es un número entero, pero no es racional. Muy bien. Bueno, después de recordar los conjuntos numéricos naturales, enteros y racionales, lógicamente ustedes se acuerdan de la recta de los reales, ¿cierto? Pero ¿qué números nos faltan dentro de estos conjuntos de los que hemos hablado para que estén completos los reales? Los irracionales. ¿Cuáles serían esos irracionales? Pi, raíz cuadrada de 2, ¿alguien más recuerda? Raíz cuadrada de 3. Los números decimales, ¿todos son racionales? ¿Cómo sabemos si es racional o irracional? Si es un decimal finito, es racional. Y si es un decimal infinito, Es irracional. ¿seguro? Infinito. ¿Periódico o no periódico? Acuérdense que tenemos la división de dos números que nos puede dar un decimal infinito. ¿Ese es racional o es irracional? Racional, pero si es no periódico, por ejemplo, raíz de 2, que es 1.4142, sería irracional. ¿Por qué? ¿Su periodo qué? ¿Es constante o cambia? 1.4142, ¿cierto? 4142 va cambiando. En cambio el 0,666666666 es periódico, infinito
irracional. ¿Cierto? Entonces, aparte, vamos a ubicar ahora números en la recta numérica o recta de los reales. Recta numérica o recta de los reales. De los reales. Pero recordemos nuevamente, ¿los reales cuáles son? ¿Los reales? Decimales y ¿Los naturales son reales? Sí. ¿Los enteros son reales? Sí. ¿Los racionales son reales? ¿Y los irracionales? ¿No? Todos son reales, exacto. Entonces la recta real está conformada por los conjuntos numéricos naturales, enteros, racionales e irracionales, ¿cierto? Todos están dentro de la recta real. Por ejemplo, Santiago, ubiquemos, bueno, primero hagamos la recta real cuyos límites superior e inferior sea 5. Exacto. Ok, Santiago, ubiquemos el número natural 3. Ronald, con otro color. ¿Quién tiene el espógrafo rojo? Ubiquemos 5 medios. 5 medios es una fracción positiva o negativa. Positiva. Por lo tanto, ¿cuánto sería 5 dividido en 2? 2.5. ¿Dónde quedaría en la recta real? medio de 2. Ok, saca una liniecita y ahí está el número 5 medios. Sí, es que la recta está como muy pequeña. Hagamos otra recta real. Límites 3 y menos 3, pero la división la vamos a hacer de 4. Cada división de 4, exacto. O la unidad. Entonces, ¿cuántos cuadritos hay del 0 al 1? 12. 4. Del 1 al 2. 4 cuadritos. Que la unidad se divide en 4. Bastante, aquí llega la vida. Eso, mucho mejor.
Listo, ya tenemos la recta real. Usted mismo vamos a ubicar seis medios. Cuando hablamos de 6 medios, estamos hablando de qué número? 6 dividido en 2. ¿Cuánto será 6 dividido en 2? 3. Por lo tanto, ¿dónde estaría ubicado dentro de la recta? En el mismo 3. Y ahí está 6 medios, ¿cierto? 0,25. ¿0,25 es un decimal finito o infinito? Finito, ¿cierto? ¿Qué cantidad positiva sería 0,25? ¿Dónde la podemos ubicar? Entre el 0 y el 1. ¿Más cerca al 0 o más cerca al 1? Más cerca al 0. ¿Cuántas divisiones hicimos de la unidad? 4. Entonces 0,25 En esto, en el primer cuadrito. en el primer cuadrito. ¿Entre cuál? Entre el 0 y 1. Y ahí está 0,25. ¿Y si fuera fraccionario? La cuarta parte, ¿cierto? De la unidad, un cuarto. Lo podemos comparar como con las arepas, ¿cierto? Entonces, yo les decía en la clase anterior, cuando su mamá le da 3 cuartos, 3 pedacitos de la unidad, ¿cierto? Si le da media arepa, Un pedacito. media unidad, y en cuartos, 2 cuartos. 2 cuartos hacen lo mismo que la mitad. Omaira, ubiquemos 4 mitades. Cuatro mitades. ¿Cuatro mitades es 2? No. ¿Sí o no? Así. Sí, porque 4 dividido en 2 es 2. Entonces, sacamos y ahí está el mismo 4 mitades. Si hablamos de arepitas, entonces 2 arepas, y si fueran cuartos, 8 cuartos. ¿Cierto? Bueno, entonces pasemos a Wendy. Wendy esta mañana iba a desayunar y yo quería 3 cuartos de arepa, pero no había. ¿Dónde ubico ese valor? 3 cuartos. Faltándome, ¿por qué? No había arepas. Esto, antes del 1. 3 cuartos. Antes del menos 1. Antes del menos 1. Porque no había arepa. No había, entonces me la quedaron debiendo. Sería menos 1. Menos 0,75. No, un cuadrito, un cuadrito. Un cuadrito. Ahí. ¿Y qué cifra estaría ahí? Menos 3 cuartos. Bien, Wendy. Pasemos a Nicole. Nicole, una fácil. Ayer fui por guayabas, pero en el guayabo habían 3 guayabitas y yo iba con 4 amigos.
¿Cuántas guayabas me faltaron? Una. Menos 1, ¿cierto? Me faltó una guayaba. Y ahí está el número menos 1. Entendido números naturales, enteros y racionales. ¿Seguro? Bueno, entonces ahora vamos con los... ¿Cuáles siguen? Los irracionales. ¿Me decía que eran cuáles? Los números no periódicos. Decimales infinitos no periódicos. ¿Cuáles otros? Los radicales, raíz de 2, Los decimales. raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, o sea, las raíces que no son exactas. También el número pi. ¿Cómo hacíamos para ubicar esas raíces? Con un compás. Vamos a tratar de hacerlo sobre la misma recta. Les decía que si teníamos la unidad, en este caso la dividimos en 4, ¿cierto? Y tenemos la misma altura, 4. Medíamos esta distancia del 0 al 1 con un compás y la curvatura de esa distancia nos daba exactamente raíz de 2, ¿cierto? Exacto, la curvatura desde el 0 aquí pasándolo por la recta real, o sea, esta proyección nos generaría el raíz de 2. Y ahora si proyectamos ese raíz de 2 a la misma altura, podríamos ubicar con el mismo compás raíz de 3. Y de esta manera podríamos ubicar los números irracionales. Y ahora, inicialmente estaban los naturales. Por fuera de estos, ¿cuáles estaban? Los enteros. Los enteros. Ok, y por fuera de los enteros, pero abarcan los naturales. Los racionales. Los racionales. Y por este lado, irracionales. Pero todos estos son reales. Esos son los conjuntos numéricos que hemos visto en el grado octavo y que estamos repasando hoy en el grado noveno. Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la misma actividad oral. William, un número natural mayor que 6, menor que 15 y múltiplo de 3. Mayor que 6, menor que 15 y múltiplo de 3. ¿Cuál? ¿Cuál, William? El 9. Otro baile. El 12.
¿Hay otro? No hay otro que cumpla la condición. Pero si digo un número natural mayor o igual a 2, menor que 5 y par. 4, 4. 2 y 4. 2 y 4. Porque dije mayor o igual. Y si digo un número entero irracional, ¿existe? Entero irracional. No existe. Y si digo un número racional no entero, 0,25. ¿sí existe? Sí. Por ejemplo, 0,25. 0,25. Es racional y no es entero. Ok, van a representar en la misma hojita los siguientes números. Menos 2. $0,5. 40 octavos. Raíz de 4. 8 tercios. Bueno, de esta manera, ubicándolos en una sola recta real, todos esos números, en la misma recta real, todos esos números. Ok, que termine, puede ir saliendo. Y me dejan las hojitas, por favor. ¿Listos?
El resto de día. ¿Listos? Pero en serio, que uno toque no le hablen desde su sitio. Ocupado, como era porque. Muchachos, me los dejan sobre la mesa y pueden salir. Bueno, hemos terminado ya la clase. La temática fue conjuntos numéricos, tema o subtema, conjuntos números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales. Para ello se hizo coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación con los estudiantes del grado noveno del Instituto Técnico Agrícola Rafael Ortiz González.